¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. ¿Cómo Buenas están? tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Perdón, van a disculpar, pero no conectaba al internet. Estoy usando megas, pero bueno, he cargado tarjetas para que no, bueno, para que no se corte, ¿no? En media grabación. Por favor, vamos tomando, ¿qué se llama? Asistencia. No nos olvidemos sobre que sobre eso se evalúa. Ya estamos grabando la clase. Nos hemos quedado en la anterior clase, ¿en qué temática? ¿Le pueden hacer recuerdo? Hemos terminado el sílabo. Es correcto, ¿no? El sílabo hemos terminado. ¿Aló? ¿Alguien me da recuerdo? Primera clase presentación, segunda clase el sílabo. Y bueno, estamos hablando de preámbulos tributarios, ¿no? Señores, ¿nadie recuerda? El último que practicamos fue para descargar Las leyes. ajá, las leyes. Sí, ahí Ya. nos quedamos, Liz, en la anterior clase. Pero- Nos dijo que teníamos que descargar la ley 2492 y 843 y empezar a dar lectura, ¿no? Ya, perfecto. Eres muy gentil de tu parte. Miren, trabajemos ahora lo que vendría a ser el tema de, a ver, aquí lo tengo. No lo tengo aquí. Lo voy a compartir también. Tengo 49 participantes, pero apenas están, ¿qué es esto? 32 asistentes. Señor Soy, vamos a comenzar uno de los puntos más importantes. Ahí está acá. La cooperación mutua sin Aquí el está. caso hipotético de que Muy bien. Se está compartiendo, ¿no? Sí, dice. A ver, mis señores. Miren. Bueno. Primero vamos a ver, les voy a pasar este Excel. Dice que en el grupo WhatsApp lo tengo inmediatamente. Pero veamos el contexto. Bien, dentro del contenido, justamente uno de los primeros temas es política fiscal. Cuando nos referimos a política fiscal por parte del Estado como tal, nos referimos al siguiente contexto que voy a describir. Yo le llamo contexto tributario, que política fiscal no es simplemente lo que nos vamos a concentrar, vamos a ser un poquito más explícitos que la definición de política fiscal. A ver, el Estado, como les comentaba, tiene que financiar sus recursos, tiene que buscar recursos monetarios para cumplir sus fines. Acá puse como positivo las fuentes de financiamiento, aquellos que generan ingresos, aquellos que generan beneficio a favor del Estado para el cumplimiento de fines. ¿Cómo cuáles tenemos estos beneficios? Yo
Yo pregunto, tenemos un claro ejemplo, el crédito externo. El crédito externo lo paga la sociedad, lamentablemente. ¿Por qué lo paga la sociedad? Porque representa una tasa de interés alto. Yo pregunto, y ustedes pónganse a pensar, ¿qué país del extranjero va a prestar crédito monetario, recursos monetarios? ¿Para qué? Para que hagas una fábrica, no sé, de cartón, de material, de construcción, ¿sí? Para que no le compres a ese país, para que produzcas tú, desarrolles tu economía y más bien vendas a otros países o inclusive al mismo país que te regaló, te prestó, termine comprándote por necesidad. Todo lo que va a buscar siempre un país es comprometerte con endeudamientos para que hagas colegios, plazuelas, centros de salud, que no generen ingresos, simplemente egresos. Inclusive hay créditos muy condicionados. Por ejemplo, la KfW en Sucre, a la empresa de Lapas, que es el sinónimo de CEMAP acá, se llama Lapas en Sucre, le ha otorgado un crédito para efectuar una planta de tratamiento de aguas residuales. La segunda planta a cielo abierto, todavía fuese cerrado, podrías hablar que con 6 piscinas de aguas residuales, aguas sucias, del baño quiero decir, de la cloaca, del cual entre las 6 piscinas entra un tambor y por el otro lado sale agua potable. Así de simple, o sea, el proceso de purificación del agua es en ese gran tambor que tiene. Le ha salido 40 millones de dólares. ¿A qué tasa de interés? Al 2%. Fíjense, ya son más de 20 años que tiene, a 40 años plazo. Si ustedes buscan en la página de El Apas, dice que el crédito como tal sigue pendiente de pago, apenas se ha pagado 13 millones y que se han pedido en reprogramación. El Estado no ha asumido la deuda y dice que lo va a pagar el APAS con su recurso monetario. Está tan endeudado el APAS que no puede ni siquiera pensar en cambio de alcantarilla. No tiene capacidad de endeudamiento. Todo se ha endeudado con una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Está claro? Y ya, pero miran, son 40 millones. Lo gracioso, que 40 millones se ha entregado a Alemania mediante la KfW. Y bueno, tú no tienes la planta de tratamiento, ¿no? ¿Quién crees que vende plantas de tratamiento de aguas residuales? Ah, una empresa alemana. ¿Y cuánto cuesta? 32 millones. Te da plata para financiarte y te dice, yo tengo la empresa que te va a vender a 32 millones. Perfecto. Te compro. Ah, tú boliviano no sabes instalar plantas de tratamiento de aguas residuales de última tecnología, ¿no ve? No, yo sé unos alemanes que instalan muy bien. Te cuestan 8 millones de dólares. Entra la plata y vuelve a salir. O sea, realmente un total engaño, ¿no? El crédito externo. Sí cumple, pero es muy condicional. Lo paga la sociedad porque los intereses son 40 años, estamos hablando de 4 generaciones tranquilamente. ¿O no? ¿Es preocupante? Es preocupante. Bueno, otro financiamiento que suele obtener, aquí los créditos externos lo tenemos el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, la Comunidad Andina, el Banco Interamericano de Desarrollo, ya lo dije, el Banco Mundial, los créditos de la China, hoy en día este gobierno utiliza mucho un crédito de la China, Venezuela en su momento dado los cheques en blancos que envió, ¿sí? Que algún político, como si fuese su chequera, pagaba y decía, no, es dinero que Venezuela nos ha regalado, sí, pero le han dado a una persona, es como si a mí me dieran y yo regalo, sin ningún control. No, no ha dado al Estado, al partido, decía. Y regalaban así en las concentraciones políticas. Bueno, sin embargo, en los estados financieros, en la posición financiera, perdón, de Venezuela, dichos cheques están como por cobrar a Bolivia. Bueno, lamentablemente tenemos ese tipo de endeudamiento, siempre lo hemos tenido, siempre sido un país que lamentablemente hemos vivido en deuda, siempre, siempre, o sea, no es solo este gobierno, los gobiernos anteriores probablemente eran mucho más inclusive, donde teníamos que estar pidiendo un HIPIC 1, HIPIC 2, o sea, que nos perdonen o condonen la deuda. Pero eso no es forma de generar plata, ¿no? El crédito interno es una forma de financiarse con la sociedad. Te vale decir que el Banco Central de Bolivia emite bonos y los bonos lo compramos tú, Magalí, mi persona, Juan Carlos, Roberto, Sonia,
y todas las personas que requerimos compramos, que nos sobre un dinerito, ¿o no? Con ese dinerito, ¿sí? Nosotros compramos nosotros, ¿qué es lo que compramos? Compramos nosotros compramos dichos bonos o letras del tesoro, así se conocen, ese es el término que se me estaba uh, olvidando, o certificados de depósito, esos dos. O certificados de depósito, en los cuales confiamos en el Estado, porque el Estado no se va a ir, el Estado va a estar ahí, ¿o no? El Estado no se va a escapar, va a cumplir con sus obligaciones y va a ayudar a que nosotros tengamos un rédito acá. ¿Cuánto nos va a pagar? Una tasa de interés. Miren, la mejor época llegó al 9.4%. 2006, 2007. Claro, el gobierno entrante, el señor Evo Morales Saima, necesitaba plata y la mejor forma de conseguir plata era financiarse con la sociedad misma. Y así lo hizo, ofreciendo un 9.5% de interés anual, muy alto. Hoy en día debemos plata. Obviamente la que mejor se prestó plata fue la administradora de fondo de pensión, las FPs. Claro, con semejante tasa de interés, chocha. ¿Está claro? Chocha quedó. Y bueno, prestó toda su plata, que al día de hoy, bueno, el gobierno lo único que le quedó fue decirle, señores administradores fondos de pensión, retírense que yo voy a devolver la plata que les debo a los bolivianos. Bueno, te debo a ti que tú le debes a los bolivianos. Ya no te necesito. Complicado. Entonces, igual, es un endeudamiento. Hoy en día está al 5%, un bono de tesoro, una letra del tesoro, y va en ese porcentaje. Asimismo, nosotros lo pagamos, la sociedad, ustedes, yo, nuestros hijos, sus hijos, generaciones posteriores. ¿Ya? Tiene una consecuencia, es alta, no es asequible, es preocupante, pero es una fuente de financiamiento. Luego tenemos lo que vendría a ser la emisión monetaria, vale decir, la inflación, como consecuencia. ¿Por qué? Porque emitir dinero es fácil, ¿no? Imprime el Estado al Banco Central de Bolivia. Bueno, lo paga la sociedad porque da la inflación. Ya tenemos la época de 1986, 1985, 84, 83, 82, la inflación que se dio de 26.000%, imagínense, 26.000%, o sea, más o menos como Venezuela está viviendo ahora, así se vivió en los años 80. Pregunten a sus papás, a sus abuelitos, en algún caso, tal vez pudo mucho, pero ya, en algún caso, de situación caótica, para ir a comprar pan, tenía que ir un bloque de billetes de este fajo para darte 3 panes, 2 panes. Pues más pesaba el billete que el pan. ¿Está claro? No es precisamente lo justo. Hoy en día, justamente por esos malos rumores, no, porque no dejan de ser rumores, pero bueno, si el río suena es porque trae piedras, dice la frase, ¿no? Dicen que para devolver las AFPs el gobierno va a imprimir más dinero. No sé de dónde sacarán, no deja de ser un rumor, el gobierno ya ha desmentido, pero igual es preocupante, ¿no? Claro, porque devolverle no va a sacar plata. Las arcas del Estado no están precisamente en su mejor momento, como toda la economía, ¿no? Más allá de que el anterior gobierno se encargó de fenestrar lo poco que tenemos en economía encima, y ese gobierno que ayuda todavía más o ayudó, pues, o sea, realmente es un problema de los políticos en general, sin hacer una crítica ni al partido A, ni al B, ni al C, ni al D. ¿No? Lamentablemente la raza política es otra raza que no parece ser ciudadana en general. Pero bueno, ahí está, vamos a tener una consecuencia si se diese, se da. Las empresas públicas no dejan de ser interesantes como una fuente de financiamiento, ya que una empresa estatal ayuda a generar recursos monetarios. No todas, hoy en día, por ejemplo, todas las líneas aéreas están en una situación deficitaria y BOA no es la excepción. ¿Quién creen que asume esa pérdida? Porque tú no puedes desmantelar y despedir a 800,000 o 4,000 trabajadores diciendo, no, mira, la pandemia, fuera. Bien complicado. Igual hay que pagar. ¿Y eso quién lo paga?
Y encima, lamentablemente, es muy bien sabido que los administradores del Estado no son los más eficientes. ¿Está claro? No son los más eficientes. Sí, llegado el momento, sí, indiscutiblemente sí. O sea, todo extremo es malo. Todo extremo. O sea, que el Estado administre en pleno, hay un problema. Que llega a a volverse un botín político para los administradores de turno. Vale decir que solo entran a trabajar los que son del partido. Si no es del partido, pero tengo la profesionalidad, la capacidad, tengo una maestría, una especialización, tengo este currículum. No, aquí el compañero que es simplemente bachiller, tiene igual capacidad. ¿Estás discriminando? No, pues yo tengo toda la formación. No, él igual puede. Así como tú has aprendido, él va a aprender. Y es del partido. Y bueno, lamentablemente suele pasar ese tipo de situación. Y obviamente el cuoteo da por medio el tema si quiere, no precisamente una administración transparente, las adquisiciones con comisiones, sobreprecios, y llega un momento que colapsa. Como también es malo el pensar que las instituciones, las empresas públicas o estratégicas sean entregadas al sector privado, porque bandits y patantes igual son otra pieza que bien baila. ¿Por qué? Porque se agarra y administra los recursos como el agua, la luz y le tira un precio hasta el cielo y quien lo paga igual lo paga la sociedad, porque ellos lo único que buscan es lucro, 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 pero para ellos. Entonces todo extremo es malo, lamentablemente. Así que también es muy problemático el tener instituciones. Así como hay épocas buenas, también hay épocas que pueden ser malas. Porque es relativo, no lo pongo como una consecuencia mala, lo coloco como una utilidad, sí, reconozco, sí, nadie va a desconocer que puede haber épocas muy, muy benignas, como lo fue en los hidrocarburos, en la bonanza y cuando el barril de petróleo estuvo en un precio alto, como pérdidas se puede suscitar, que también lo paga, que hoy en día estamos experimentando. Como hemos visto en muchas empresas que se han ido intentando crear, ¿no? EVA, Carton Ball, el ingeniero de azucarero de Bermejo, entonces intentar. Está bien, es plausible, el que no arriesga no gana, pero apenas que las consecuencias lo podemos. Ahora, de todos, hay uno que es una fuente de financiamiento, que es el Estado, que se denomina los tributos. Y los tributos, básicamente, no dan una consecuencia, no aplica una consecuencia, ya que simplemente paga en quien se verifica el hecho generador. Es un beneficio limpio. O sea, es uno de los mejores beneficios. Entonces, yo pregunto, de esos beneficios, ¿cuál es el más atractivo? Sonia, ¿cuál te parece el más atractivo? Sonia, no es Sazón. René Villarruel. Luis García, tal vez, gracias. Bueno, Alicia, buenas noches. Yo pienso que en lo que ayuda a los tributos al país sería en su desarrollo y crecimiento económico. Ya, o sea, de antemano tú como administrador del Estado, ¿con cuál fuente de financiamiento te quedarías de entrada? Sí, respondo que el que mejor hay que desarrollarse, pero de entrada, ¿con cuál te quedas? Los tributos, Alicia. No hay dónde perderse, ¿no? Y ahí lo que tú dices, entiendo que se responde a una clase anterior, lamentablemente habría que desarrollarlos muchos. ¿Y por qué digo lamentablemente hay que desarrollarlos? Porque están muy mal desarrollados. ¿Se acuerdan la teoría de clase? Les decía, hay un concepto de realidad económica. 70% de la economía es informal, 70, 75%.
O sea, que no pagan nada, pero claro, les dices, quieren vacunas, quieren caminos, salud, educación, bonos, sí. Pero aporta algo, no, ¿sí o no? Miren, hay, hay personas que son muy capitalistas. Los choles, y lo voy a repetir, los choles, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, son totalmente capitalistas. No sé, un chole tan visto, un cholet, por ejemplo, de La Paz, el de Iron Man. He visto un documental que tienen, ¿se llama? Mármol traído de Carrara, de lugares muy exóticos. ¿O no? Eh, Dice una consultita. El comercio informal creo que es infavorable para los tributos, ¿no? Deberían cobrar, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente poco favorable, como tú dices. Favorable. O sea, para el empresario es muy difícil competir su economía formal con economía informal. Ya la CEPAL hizo un estudio eh, académico en el cual señala que la economía de Bolivia es la economía más informal del mundo, la segunda economía más informal. ¿Sí? Imagínense, Zimbabue es mucho más formal en su materia tributaria que nosotros. Y tú te preguntas, ¿dónde queda Zimbabue? ¿Qué es Zimbabue? Y fíjense, no es precisamente por respeto, pues, por no calificar a un, a un continente, no lo es, pero viene de unos continentes que tiene, si quiere, uno de los desarrollos económicos más bajos. O sea, estamos mal. Mal. O sea, recibimos poco. Es más, el 30%, 25% de economía limpia que queda, o sea, que tiene NIT, que intenta tributar, se estima que tiene un nivel de evasión tributaria de un 80%. O sea, el Estado termina con un remanente del 20% del 80%, claro, con el 20% de un 30% de una sociedad que tributa, que intenta tributar. Y olvídate el otro 70, ¿no? ¿Dónde está el otro 70 de comercio económico? Estamos en contrabando, Barrio Lindo, La Cancha, La Pampa, los barrios vecinales, las provincias, Uyustos en La Paz, la 16 de julio, así como nosotros en Cochabamba tenemos ese tipo de economía, imagínense en el interior del país, mucho más. Es bien, bien, bien complicado. Bueno, obviamente el empresario busca, no con eso estoy volviendo a repetir, estoy en una postura política. Lamentablemente hablar de economía muchas veces implica hablar de posturas políticas. Yo no estoy hablando de postura política, yo estoy hablando de descripción de problemas. ¿Está claro? No estoy yendo para que me digan, claramente se apoya a los empresarios, capitalistas, que no sé qué. Y si así fuera, inclusive, usted está estudiando un modelo económico, ¿sí o no? Son empresariales, su formación es ser empresarial. O eres tú o eres asesor empresarial. O eres tú el empresarial o eres asesor empresarial. Porque si vamos a ser críticos en la economía, entonces nos hemos equivocado de carrera. Estudiamos economía, no vamos a hacerlo. Estoy hablando un tema descriptivo de una problemática que los libros no lo señalan. ¿Sí? Pero tampoco, como la frase dice, no hay peor ciego aquel que no quiera ver. ¿Está claro? No hay peor ciego aquel que no quiera ver. Bueno, y está ahí, y lamentablemente está ya el señor Mojica, un presidente, un cacho socialista, siempre se pronunció, se manifestó que el empresario, la simbiosis de un modelo socialista, de comunitario, de equilibrio, si quieren, de economías, codepende y va de la mano con la economía privada.
Son como las vacas que dan la leche. Hay que apretarlas, pero no tanto como para matarlas, ¿no? Hoy en día el gobierno parece que la presión que está generando invita a que puedes matar ese 25, 30%. Y si lo matas está complicado. ¿De qué va a vivir el Estado? Por eso en algunos casos pues, se preguntarán, pero ¿por qué no controlan, no revisan? Si es demasiado obvio. Porque da lugar a una consecuencia. Yo recuerdo, miren, como anécdota. Recuerdo cuando trabajaba en impuestos, había un operativo para verificar su tenencia, inscripción al NIT de los carniceros. Y fuimos donde un carnicero, que es, podríamos hablar que es bastante grande, un frigorífico. Y el señor era régimen simplificado, o sea, un régimen pequeñito, sí tenía su NIT. Y se le dice que no le corresponde un régimen simplificado porque tiene empleados y no puede él tener empleados ni tener sucursales. Y en este caso sí tenía sucursales, 2, 3 sucursales tenía. Y el señor empieza a renegar. A mí, al chiquitito le friega. A mí, al chiquitito, dice. Tienes 4 sucursales, tienes 5 o 6 empleados en cada sucursal, tienes en total 24 empleados. Y eres el chiquitito. Sí, ¿por qué no le molestan? ¿Ah? Y tan, fulano, vengano, perengano, ya sacó una lista. Un juez ha investigado sus cuentas bancarias de esos señores. ¿Pueden creer que manejan millones? Millones. Y no tributan ni un peso. El gobierno, la administración tributaria dijo, vamos a inscribirlos al régimen general. Y los llevaron al régimen general. ¿Sí? Como tal, como política, fue. Hubo ese rato los señores, los mayoristas, porque son los que copian, van al oriente, compran el ganado parado, lo llevan en camiones, lo llevan a las faenadoras, lo pagan, lo distribuyen ahí directamente y ellos se quedan simplemente, ganan de los insumos, vale decir cuero y algunas menudencias que quedan, sin ir lejos, la pezuña de la vaca, por ejemplo, o del torito, del animalito este, queda, ay, ¿qué se llama? Las mujeres saben un poquito más tal vez de esto, algún varón también. La creatina, ¿está bien? Está bien dicho, ¿no? Creatina se dice. Gelatina de vaca. No, creatina. No gelatina, creatina. ¿No se realiza la queratina? Queratina, sí, muchas gracias. Y con eso, con las pezuñas, muelen y hacen un polvo y equilibran con ciertos champús y es un elemento que está demostrado que es fortificante para el cuero cabelludo. Y es carísimo. Entonces venden todo y ganan de eso. Bueno, cuando el impuesto le dijo, mira, te vas a tener que cobrar impuestos. Ah, bueno, entonces voy a aumentar el IVA, el IT, ellos me entregan sin factura y el IVA. El kilo de carne ahorita vale 35, con factura 72. Te va a pagar todos los tributos que quieres. Imagínate si subes el precio de la carne. Ahí en consecuencia en la economía va a ser un problema, se llama inflación. ¿Por qué? Porque todo va a querer subirse en consecuencia. El pasaje, los alimentos y los otros productos. Entonces, al gobierno lo único que le ha quedado es decir así, hacerse el de la vista gorda y mejor si salgo de aquí. ¿O no? No le quedó otra. No le quedó. ¿Por qué? Porque obviamente existe, obviamente lo hará en su momento dado, habrá presupuesto, habrá dicho, paulatinamente iremos yendo a presionar a los medianos, pequeños, tal vez algún grande, pero que sea paulatino cuando el gobierno, cuando la economía pueda soportar la subida de valor. Bueno, al fin y al cabo, la sociedad se financia con esta destrucción de recursos monetarios. ¿Para qué se financia recursos monetarios? Para el cumplimiento de sus fines. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos fines? Erogar recursos monetarios en salud. Se financia para erogar en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura o en gastos operativos de gestión, porque el sueldo de nuestro presidente tiene que salir de algún lado, ¿no?
del vice y de toda la comitiva política de las instituciones públicas. Instituciones, no empresas. Bueno, hasta las empresas necesitan un financiamiento de capital y eso lo otorga el Estado. ¿Queda claro ese punto? Entonces, política fiscal estudia esta etapa, esta instancia. Política fiscal estudia esta instancia. A los tributos. Que los tributos sean una presión necesaria, suficiente, de generar ingresos para cubrir los egresos. Porque hay una mayor presión fiscal, les he dicho, inflación, se sube todo. La política fiscal debería siempre respetarse en prelación de normas. ¿Sí? ¿A qué me refiero en prelación de normas? Solo la ley debería poder modificar. ¿Sí? Solo la ley. Y sí, muchas veces la política fiscal, quien lo maneja es Viceministerio de Política Tributaria, junto con Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, manejan este concepto de la política fiscal. Pero son bandidos, los del gobierno actual son bandidos, y lo fueron siempre antes. ¿Por qué me refiero que bandidos? A veces, muchas veces, la oposición no quería que se apruebe algún concepto tributario, y muy bandidos ellos lo colocaron una ley financiera. Pero mal. ¿Por qué? Porque una ley financiera es para aprobar la relación de ingresos y egresos. Se llama también o ley del presupuesto general del Estado. Ningún país vive sin presupuesto. Y en otras disposiciones el gobierno actual le colocó modificaciones tributarias. Y dijeron, mi política fiscal voy a modificar a mi antojo mediante ley en una ley financiera, colocando en otras disposiciones. Atentatorio a una uniformidad jurídica, claro, porque ahorita tendrías que leer, ¿no? Mediante ley se declara patrimonio cultural el baile de los Hulk. Pero habría que leer porque capaz que en otras disposiciones y también se modifica la alícuota del IVA al 15%. Debería ser una ley financiera. Una ley especial para materia tributaria, no en una ley financiera. ¿Y por qué ley financiera? Porque la ley financiera, una vez promulgado, por ejemplo, ahora en octubre de este año se va a promulgar la ley financiera para el 2022. Una vez promulgado, a los 90 días sí o sí o sí o sí se aprueba. Aun cuando la oposición llore, patalee, chilla, se aprueba. Y punto. ¡Wow! ¿Sí? Pero también tenemos que saber esos pormenores que no precisamente denotan una justicia en pleno, que no precisamente denotan un equilibrio, ¿sí? De reglas de juego. Bueno, ¿y por qué no lo hace mediante ley normal? Lo hace mediante ley normal, pero a veces la oposición muy pícaramente deniega la aprobación de alguna ley. Bueno, el Ministerio de Economía, junto con el Viceministerio de Política Tributaria, propone dicha política fiscal. Ellos dependen del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Al ser una propuesta, quien aprueba es el Poder Legislativo, mediante una ley, que tiene que ser aprobada. Pues aquí es la propuesta de ley y aquí se aprueba la ley. Siempre la ley, ¿sí? Las disposiciones normativas, legales, siempre tienen que estar respetando en el sentido de prelación de normas. ¿A qué me refiero con prelación de normas? Ese poder legislativo, cuando apruebe una ley, va a ver que la ley no sea contrario a la constitución política del Estado. ¿Ya han leído la ley 2492? Pregunto. Profesores referidos están dispuestos a retornar a Tapacarí, pero siempre y cuando garanticen el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y respeten su trabajo. Pregunto. Sí. ¿Alguien recuerda el artículo 8? Bueno, Montero. Allá alguien me respondió en el chat. Ya. El artículo 8 justamente habla del Código Tributario, la prelación, la jerarquía de leyes.
¿o no? Y la jerarquía de leyes, la pelea de Kelsen también se conoce, que la constitución política del Estado es la ley de leyes. Solo por encima de la ley están los tratados internacionales. Los acuerdos internacionales entre dos, tres, un país en el cual siempre en materia tributaria de algún comportamiento de diferencia. Hay un tratado de acuerdo internacional en materia tributaria, está por debajo de la Constitución, por encima de las leyes. En Bolivia solo tenemos 5 tratados. Perú, decisión 571, Argentina, España, Francia y Alemania. El que mejor se explota es Perú-Bolivia, decisión 571. Ahora, cuando tú vas a la Constitución Política del Estado, lees, vas y tomas en cuenta la primera, si quieren, ley de leyes. Esa Constitución Política del Estado fue promulgado la gestión 2009, porque la anterior fue eliminada por solicitud, por mandato, entre comillas. Me van a leer, escuchen bien, me van a leer, me van a definir el artículo 323. Me van a leer y me van a definir el artículo 323. Ya que la ley de leyes, la Constitución Política del Estado, se rigen en principios. ¿A qué me refiero en principios? Eso es algo bien íntimo. No creo que tú caerías. ¿A qué me refiero con principios? Una persona hace besos. Acá, por ejemplo, Ya está bien, lo voy a mandar eso. Pero yo no sus audios, por favor. Sí, estoy anulando a todos, por favor. Que lo habilité sin querer permitir que puedan activar su audio. Ahorita ya. O se pueden activar. ¿Ya? Ya. No hay problema, suele pasar, me pasa, te pasa, a todos nos pasa que se nos va alguna vez el audio, ¿no? Pero bueno, aquí me voy. A ver, Shannon, Archie, ¿te parece justo que a la persona que colocó audio, yo me empotrique así, me enoje, le diga fuera y le bote la clase? ¿Te parece justo? Hay algo que tal vez nos hemos olvidado las personas, y bueno, desde escuelas antiguas tienen una concepción muy, muy diferente, los principios. Se llama respeto, se llama igualdad. Nadie hace pues, a propósito, no, a ver, docente de porra, lo molestaré. Probablemente lo hagan, ¿no? Tiene que ser molestado, pues, el docente, de seguro. Entonces, se rige, si nuestro diario vivir se rige en principios, imagínate en materia tributaria. Y Adam Smith, el padre de la economía, ¿sí? Después de la Revolución Francesa, en el caso de Europa y Bolivia, después de 1925, ese 8 de agosto, de la revolución que se ha dado en Bolivia, hemos sido un Estado de Derecho y rige la democracia como tal. Y ahí, toda ley de leyes se rige bajo principios. Tarea para todos. Me van a definir los principios tributarios de Adam Smith. Me van a definir los principios tributarios de Adam Smith, su definición como padre de la economía. Dime, Luis García. Bueno, me van a definir los principios tributarios de Adam Smith. ¿Ya? Una vez definido, me van a leer la Constitución Política del Estado de 2009 y en su artículo 323 me van a regir los principios tributarios bolivianos de la Constitución Política Nacional boliviana. Que obviamente